Hola, buenas tardes o buenos días para las personas que nos seguís en Latinoamérica. Bienvenidos, bienvenidas a un taller más de la editorial Sentir. Hoy jueves 9 de junio de 2022 tenemos el grandísimo placer de contar con la gran experta en inteligencia emocional Begoña Ibarrola para este taller de el miedo y la educación emocional en niños y niñas, que bueno, vale la pena mucho aprovechar este ratito, que seguro que vamos a aprender muchas cosas. Antes de nada, para aquellas personas que no nos conocéis, la editorial Sentir nace del grupo editorial Marcombo a raíz de un estudio de revisión bibliográfica de la literatura infantil en España que se realizó en colaboración con varias universidades a lo largo de 6 meses, donde hicimos un estudio muy exhaustivo a nivel cuantitativo y cualitativo de diferentes publicaciones relacionadas con temáticas de actualidad. A raíz de ese estudio, pues sí que se detectó que había una necesidad de cuentos específicos que explicaran diferentes temáticas y sobre todo que fueran elaboradas por profesionales especializados en cada una de esas temáticas. Y para ello, pues nació de esta forma el sello editorial Sentir con la colección Senticuentos, que son cuentos para explicar diferentes temas como la adopción, el abuso sexual, el acoso escolar, la igualdad de género, la separación de los papis, el cáncer, niños concebidos mediante tratamientos de fertilidad, el buen uso de la tecnología y un largo etcétera, que os animo a que podáis conocer también otras colecciones y publicaciones de Sentir, que ahí tenemos a la compañera Andrea de comunicación, que lo pondrá en el chat, y si no, desde la página web de Sentir podéis descargaros de manera gratuita todo el catálogo y contenido de publicaciones. A posteriori, pues, nació la colección Crecicuentos, que explica diferentes hitos del desarrollo en la infancia, como los miedos evolutivos, el control de esfínteres, las dificultades para el sueño, para la alimentación y un largo etcétera. Y también aprovecho para comentaros que la próxima publicación que tendremos también con Begoña Ibarrola es de esta colección Crecicuentos para explicar el tema de los celos en la infancia y la llegada de los hermanitos y hermanitas, que sabemos que a nivel evolutivo pues hay veces que pueden surgir dificultades y bueno, pues ahí estaremos también para poder acompañaros. Y a posteriori se han ido publicando otras colecciones y, como digo, os animo a que lo podáis ver en la página web, pero una de las colecciones es la colección Plantanimals, que los Plantanimals son unas plantas que son mitad animales, mitad plantas, y en esta ocasión venimos a presentar el cuento de Begoña Ibarrola de Comprende a Miedo, que aquí tenemos a Miedo, que es mitad mimosa, mitad concha, y junto a Anabel va a vivir toda una serie de aventuras y también junto al protagonista de la historia, que es el lector o la lectora, pero bueno, de esto ya nos explicará un poquito mejor Begoña. Así que voy a pasar a presentarla muy, muy brevemente, pero sobre todo agradecerle pues, su implicación, su confianza, que ha sido un verdadero placer el poder trabajar con ella desde la editorial, y también agradecerle toda la labor que viene desarrollando en favor de la infancia y de la inteligencia emocional, que sabemos lo importante que es en los tiempos que corren con todos los problemas de salud mental que estamos viviendo, sobre todo con la población infanto-juvenil. Begoña es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, es experta en educación emocional, inteligencias múltiples, musicoterapia y neuroeducación. Es terapeuta infantil y juvenil durante más de 15 años, es formadora de profesorado y de familias de diferentes organizaciones, es autora de más de 250 cuentos, traducidos algunos de ellos a más de 10 idiomas. Así que gracias, Begoña, y te paso la palabra. Gracias a ti, Mercedes, y gracias a la editorial Sentir por haber tenido también la amabilidad y la confianza en mi trabajo y ofrecerme la posibilidad de colaborar. Para mí siempre es un placer hablar de emociones, pero cuando me plantearon el tema de miedo, yo sentí verdadero gusto porque es una de las emociones peor comprendidas. Sobre todo porque hay creencias que inculcamos a los niños desde bien pequeños, y las niñas también sienten que tener miedo pues es algo como que les expone, que es algo negativo, que significa ser un cobarde. Entonces me encantó y por eso, justamente pues eso, el título de Comprende a Miedo yo creo que hace alusión a lo que dentro de este cuento se puede encontrar.
porque voy a explicar un poquito, Mercedes, si te parece, lo que es el miedo, porque a veces pues no tenemos muy claro lo que es esta emoción. En primer lugar, tenemos que saber que todos los seres humanos somos seres sensibles, es decir, sentimos emociones antes de nacer. Y, por supuesto, una vez que nacemos y después, al cabo de un tiempo, podemos considerarnos seres racionales. Pero el orden afecta, es decir, en primer lugar sentimos y luego empezamos a pensar. ¿Pero qué son las emociones? Bueno, son fenómenos subjetivos, esto es lo primero que hay que conocer. No todos tenemos miedo a lo mismo, no todas las personas tienen tristeza, sienten tristeza por el mismo motivo o se enfadan por lo mismo, no. Es una reacción subjetiva, ¿no? Pero es una experiencia psicofisiológica muy compleja, que experimentamos todos los seres humanos, también los mamíferos, ¿eh? Es común a ellos. ¿Y por qué experimentamos estas reacciones? Pues porque estamos relacionándonos con el mundo, con el entorno, y de ahí vienen detonantes. Hay cosas que nos pasan, cosas que nos dicen, situaciones en las que nos encontramos que nos pueden provocar miedo u otro tipo de emociones. Pero a veces pensamos que todo lo que sentimos depende del exterior y no es cierto, no es cierto. Los seres humanos también a nosotros mismos nos provocamos emociones, pero nosotros solos, sin que nadie intervenga. ¿A través de qué? De los pensamientos y de los recuerdos. Esto es muy importante. Podemos estar pasándolo muy bien en una fiesta y de repente nos acordamos de un ser querido que ya no está con nosotros. Y en ese momento, si alguien nos está observando, se da cuenta de que nuestro gesto ha podido cambiar. Y en ese momento yo me doy cuenta de que ese recuerdo me ha cambiado mi estado emocional. Luego, tenemos una parte de autonomía en esa gestión emocional. Es decir, y no desde pequeños, sino cuando ya empezamos a tener 6, 7 años. Me puede venir una emoción y yo saber si la quiero expresar o no expresar. Pero todo esto es un entrenamiento. O sea, por el mero hecho de crecer, los niños y niñas no aprenden a gestionar sus emociones. Pero es importante que sepamos eso, que son experiencias que todos los seres humanos tenemos a nuestro alcance y que evidentemente, y aquí hay un error también importante que tengo que señalar, se habla de emociones positivas y de emociones negativas. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta y hablar de ello con cuidado. No significa que unas sean buenas y otras sean malas. Unas nos hacen sentir bien y entonces cuando encontramos en la literatura, en los libros o alguien comenta sobre las emociones positivas, pues efectivamente son aquellas que nos producen bienestar, que nos producen relajación, que nos dan, vamos a decir, seguridad, que nos aportan un nivel de confianza. Entonces, el amor, la alegría, la ilusión, pues efectivamente nos hacen sentirnos bien. Pero luego hay otras que se consideran negativas y es porque simplemente nos hacen sentir mal, pero no porque sean malas. Cada emoción tiene su función y el miedo también. Entonces hay que enseñarles a niños y niñas desde bien pequeños a que todas las emociones son legítimas, que venimos ya con ellas, por lo menos con 6 de ellas en el código genético y que tienen funciones diferentes, como vamos a ver en concreto el miedo, ¿no? Entonces, claro, esas emociones llamadas negativas, entre ellas se encuentra el miedo. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta sentir miedo. Pero sí que es cierto que, aunque todos los seres humanos sintamos emociones, no todos los seres humanos las expresamos de la misma manera ni nos sentimos cómodas o cómodos con todas. Es decir, depende de dos factores. Por un lado, el temperamento, que es la parte genética de la personalidad. Hay niños y niñas que cuando son muy pequeños, por ejemplo, tienen miedo a extraños. Enseguida se asustan cuando aparece alguien que no conocen. O incluso tienen miedo a los ruidos fuertes. O se sienten muy nerviosos si se altera un poco su horario. Están como un poco irritables, nerviosos. Les cuesta conciliar el sueño. Lloran por cualquier cosa. Hay niños y niñas que tienen ese tipo de temperamento. Hay otros, sonríen continuamente, se van con cualquiera en brazos. Si se les tarda un poquito más en darles de comer, les dan de comer y no pasa nada. Luego, entendemos que hay aspectos del temperamento que sobre todo se encuentran y son muy visibles en los más pequeños, hasta los 6 años. Y luego hay otro fenómeno que afecta mucho y en los miedos lo vamos a ver. Afectan las experiencias que hemos tenido. Porque si un niño, la primera vez que va a la playa, se mete en el agua, no se da cuenta, viene una ola y le tumba, le tira y traga agua y se pone muy nervioso y llora, puede grabar esa experiencia como con miedo. Mar, miedo. Y pone ya como en una moneda de las dos caras, mar y miedo. Entonces, claro,
las experiencias nos van marcando. Si yo he tenido un accidente de coche, pues a lo mejor es normal que tenga miedo al coche. Si he tenido un accidente o me han contado de alguien muy cercano que ha tenido un problema, pues a lo mejor ese elemento me da miedo a mí también. O sea, hay que entender que justamente esos dos elementos, el temperamento, ¿no? La parte genética y las experiencias, condicionan mucho nuestras respuestas. Pero todas las emociones son legítimas, también el miedo, por supuesto. Y hay unas emociones que son primarias, con las que venimos en el ADN, y otras que vamos aprendiendo. Los celos, por ejemplo, la vergüenza, la envidia, son emociones secundarias, son sociales. No todas las culturas tienen vergüenza ni sienten envidia. Entonces, esto hay que entenderlo. ¿Qué pasa con el miedo? Claro, el miedo es una emoción muy intensa, provocada porque percibimos, a ver, que una percepción subjetiva, percibimos que hay una amenaza contra nosotros o un peligro, que puede ser real o puede ser imaginario, pero nosotros percibimos eso. Entonces, representa como un posible atentado contra nuestro bienestar, algo que nos va a sacar del nivel de bienestar que tenemos en ese momento. Entonces, ¿qué hacemos? Reaccionar, pero con muchísima velocidad. Es decir, el miedo es un mecanismo de defensa que sirve para proteger nuestra supervivencia, nuestra vida, o sea, garantiza nuestra supervivencia. Por eso, ¿cómo vamos a decir que el miedo es malo? Claro, en el libro, por ejemplo, se pone un subtítulo: Cuento para entender y aprender a gestionar el miedo en la infancia. Lo primero que les tenemos que decir a niños y niñas es que el miedo es normal, que no porque sean pequeños tienen miedo, que los mayores también tenemos miedos. A ver, van cambiando con la edad, lógicamente. Cuando son pequeños, pues pueden tener miedo a la oscuridad, pueden tener miedo a los fantasmas, pueden tener miedo a lo mejor a los monstruos, a los ruidos extraños que no identifican, pueden tener un miedo muy común al abandono de los padres, ¿no? A la separación. Esto es un miedo tremendamente común. Pero claro, les tenemos que decir, bueno, es que también sentir miedo ante a lo mejor un perro grande que se te acerca es normal porque puede ser peligroso. No significa que lo sea, pero tú tienes que obrar con prudencia. Entonces, el miedo y la prudencia van juntos. El miedo y la supervivencia van juntos. Por eso es muy interesante, porque yo en el cuento lo que planteo es la historia de una niña que se llama Anabel, que lo que hace es meter sus miedos en frascos. Esto es un símil, ¿no? Es una metáfora, pero que sirve a los adultos cuando van leyendo. Voy a ver si encuentro la escena porque está muy bien representada por el ilustrador, por cierto, Andrés Pavón, una persona muy, muy, muy creativa. Mirad, aquí tenemos, a ver si los veis, miedos metidos en frascos. Lo que hace Anabel es guardarlos. Y tiene 3 tipos de miedos: pequeños, medianos y grandes. Y a todos les pone un tapón y los mete en un frasco. A nivel psicológico, sería el efecto de la represión. Yo no quiero ver mis miedos. Sé que los tengo, pero los voy a ocultar, los voy a tapar, les voy a poner un tapón. Un momento muy cómico del cuento es cuando Anabel se da cuenta de que un miedo se ha escapado del frasco y entonces se asusta muchísimo, pero el miedo también se asusta de verle a Anabel. Entonces ahí hay un encuentro muy divertido. Y el miedo le dice, hey, que no soy malo, que te puedo ayudar en algunas cosas. Es decir, nos está dando también un mensaje para los peques de decir que el miedo te ayuda a ser prudente. A ver, es normal que tengas miedo a cruzar la calle y es que está bien que tengas miedo a cruzar la calle. Tienes que mirar el semáforo, me tienes que dar la mano, no puedes cruzar solo. Es decir, tenemos que darnos cuenta que el comportamiento, por ejemplo, en algunos adolescentes que son temerarios, no es porque no tengan miedo, sino porque quieren demostrar a los demás que son valientes. Y ahí tenemos un error en una creencia muy popular, que significa que ser valiente es igual a no tener miedo. Esto es un error. Y esto es lo que el abuelo de Anabel le cuenta y le explica, ¿no? Porque cuando Anabel le dice, Abu, que un miedo me habla y me dice que no es malo, que me puede ayudar, su abuelo le dice, bueno, hay miedos que nos ayudan, hay otros que no. Hay unos que tienen que estar a nuestro lado y hay otros que se tienen que ir porque no tienen ninguna función. Es decir, le está dando una idea de que algunos tienen su utilidad y otros nos pueden limitar la vida, porque claro, si hablamos de la fobia, es un miedo ya totalmente descontrolado que de alguna manera la persona exagera una situación como potencialmente peligrosa que no lo es. Entonces, lo tenemos que diferenciar. Una buena gestión del miedo no va a conducir nunca a una fobia. Por eso es tremendamente importante entender que el miedo va acompañado de un montón de respuestas fisiológicas. Yo creo que es la emoción que va acompañada de más cambios a nivel corporal.
porque además tiene un circuito especial en el cerebro. El circuito Ledoux que se descubrió el siglo pasado hace que reaccionemos. Si alguien grita fuego en un sitio cerrado, yo me pongo a correr. Yo no me pongo a pensar, ¿será una broma de alguien? ¿Dónde estará la salida? Yo no me pongo a pensar, simplemente reacciono, porque en esa reacción rápida puedo salvar mi vida. Por lo tanto, tiene un circuito especial cerebral, fijaros, por la importancia, ¿no?, de garantizar nuestra supervivencia. Pero normalmente, cuando sentimos miedo, solemos tener tres tipos de reacciones: un ataque o lucha, o huida o esconderme. Y también quedarme paralizada. Muchas veces los críos, los peques, se quedan paralizados porque no saben cómo reaccionar. Pero hay que decirles que hay miedos que son muy comunes en todos, ¿eh? Y hay miedos a los animales, y hay miedos a la enfermedad, y hay miedos que van evolucionando con la edad. Efectivamente, hay miedos, vamos a decir, comunes, y luego hay algunos miedos específicos, ya lo que he dicho antes, que tienen más que ver, pues, con experiencias que hayan vivido esos niños o niñas en su casa, en su entorno, incluso en amigos, porque a veces coges miedo a algo que tiene miedo tu amigo porque te está contando una cosa que le ha dado mucho miedo y tú ya lo interiorizas como que a ti también te puede dar miedo, ¿no? Entonces, las vivencias particulares de los peques se pueden grabar, pues, con muchísimo miedo. Y nosotros tenemos que enseñarle a los peques desde bien pequeñitos, desde los 2 años, que el miedo nos protege y nos ayuda. Pero si tenemos miedo a muchas cosas que potencialmente nosotros sabemos que no son peligrosas, nos limita la vida, no nos deja disfrutar de muchas cosas de la vida. Si un niño tiene miedo a meterse en la piscina, pues no va a poder disfrutar del agua. Pero ¿cómo enfrentar al niño con sus miedos, ¿no? Yo creo que aquí hay que tener mucha sensibilidad, pero también mucha empatía. Lo primero que hay que hacer es empatizar con los pequeños y decir, mira, eso que estás sintiendo es miedo y no pasa nada, es una emoción natural, ¿no? Y bueno, como además es necesaria, pues no darle mayor importancia, pero sí escuchar, con una escucha empática. ¿Y por qué tienes miedo? ¿Y te ha pasado algo con el perro del vecino? ¿Alguna vez cuando has pasado te ha ladrado? Ay, por eso tienes miedo. O sea, que los pequeños se sientan escuchados, ¿no? Que niños y niñas sientan que el adulto no les está juzgando, que así les puede acompañar. Entonces, un recurso fabuloso es hablar de los miedos en la familia y que cada miembro de la familia diga cuáles son sus particulares miedos. Incluso el papá o la mamá digan, yo cuando era pequeño tenía miedo a esto y a esto, a esto, pero ahora ya no lo tengo. Eso les da una visión de que los miedos se pueden superar, que se puede enfrentar a los miedos, ¿no? Claro, a veces algunos adultos me han preguntado a mí, bueno, ¿es bueno enfrentar a los críos con sus miedos? Digo, a veces sí, a veces no, depende. Cuando el niño o la niña se sienten capaces, ya no necesitan que yo a lo mejor les acompañe a enfrentarse a ese miedo. Por ejemplo, imaginad el miedo a salir en una obra de teatro o recitar una poesía delante de toda la clase o delante de los papás y mamás, ¿no?, en una fiesta. Yo le puedo decir, mira, yo te voy a acompañar hasta arriba del todo y voy a estar detrás de la cortina mirándote. Cuando ya empieces, ya te dejo. Puedo acompañarles, pueden sentir que estoy en primera fila mandándoles ánimo, tal, pero no puedo intervenir directamente. Otras veces puedo hacer de ayuda para que ese miedo disminuya de intensidad, porque como cualquier emoción puede tener niveles de intensidad muy altos. Entonces yo puedo hacer estrategias de relajación, enseñándole a respirar, con mindfulness, con visualizaciones, haciendo que se vaya a enfrentar a esa situación. Mira, vamos a pasar mañana delante de la casa del vecino que tiene un perro que te asusta, pero vas a pasar conmigo, de la mano de mamá, ¿eh? Y cuando tú veas, o tú escuches más bien, que ladra, no te preocupes, que vamos seguras y vamos a pasar. Y otro día a lo mejor le dejas que pase ella sola, o él solo. Y ya, cuando se sienten capaces de superar un miedo, el beneficio es tremendo, porque su autoestima no solamente aumenta, sino que se dan cuenta de que en sus manos están las herramientas para enfrentarse a los miedos, que los miedos nunca son negativos así como en forma global, que tiene que discriminar, ¿no? Y que el adulto le puede ayudar, como el abuelo de Anabel, de la protagonista del cuento, a ver qué miedos son reales, cuáles son imaginarios, cuáles a lo mejor te ayudan a superar determinadas situaciones, ¿no? Porque dices, bueno, me tengo que enfrentar, pero me tengo que preparar. Cuáles, sin embargo, te limitan la vida y cuáles te ayudan a protegerte y a ser prudente. Yo creo, ya para terminar, que aprender a enfrentarse a los miedos, ser capaz de superar algunos, ¿no?, y asumir otros, porque hay miedos que a lo mejor no tenemos que enfrentarnos a ellos porque no nos afectan en nuestra propia vida o no nos limitan. Yo, por ejemplo, he conocido personas que tienen miedo a volar,
pero no les afecta porque no necesitan volar para su trabajo y cuando encuentran un viaje, pues siempre van a un sitio que puedan ir en coche o en barco. Pues bueno, pues no te limita la vida. Entonces, hay miedos a los cuales sí merece la pena, ¿no? Pero uno de los aprendizajes, yo creo, más importantes que todo niña o niño tiene que hacer es convertirse en un adulto seguro, capaz de enfrentarse a sus miedos, con buena autoestima, pero también prudente. Y ahí esta emoción nos da una lección muy importante, como en el libro. Le dice a Anabel, que estoy aquí también para ayudarte, que no tengas vergüenza de demostrar tus miedos, porque muchas veces la vergüenza suele ser una emoción que va asociada a la expresión de los miedos. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado, y con esto ya termino, en no transmitir a los pequeños esas falsas ideas de que es valiente quien no tiene miedo. No, la valentía es una actitud y aquella persona que reconoce sus miedos y quiere enfrentarse a ellos. Pero todos los seres humanos tenemos en nuestro interior la cualidad de la valentía y todos los seres humanos tenemos miedos. Por lo tanto, normalicemos esa emoción, ayudemos a nuestros niños y niñas a comprenderla bien y a que pongan nombre, que esto es muy importante, que no las metan en frascos, que no las repriman, que puedan encontrar adultos comprensivos y empáticos que acogen sus miedos, que pueden hablar de ellos sin ridiculizarles ni juzgarles. Así que bueno, espero que este libro, Comprende al miedo, os sirva a papás, mamás y educadores en general a manejar esta emoción y hacérsela comprender mejor a los pequeños. Muchísimas gracias por vuestra escucha. Muchísimas gracias, Begoña, por exponerlo con tanta claridad y sencillez. Sí que deciros que además el cuento de Comprende a miedo tiene muchas sorpresas dentro, porque hay un objeto transicional que eligió Begoña junto a Andrés Pavón, que es el ilustrador de la colección, que es una arañita muy simpática, pero que niños y niñas tienen que ir encontrándola a lo largo de las páginas. Y luego también hay una serie de preguntas reflexivas que va exponiendo aquí la autora, ¿no? ¿Qué cosas te gusta coleccionar? ¿Quieres escribirlas o dibujarlas? Que invita mucho a la reflexión y a la expresión emocional. Y además al final tenéis un apartado de recomendaciones para adultos escrito por la autora, donde os puede orientar y guiar, como dice aquí, recomendaciones para adultos que un día fueron niños o niñas, para papis, mamis, maestros y profesionales. Y además tiene un juego muy divertido del miedo, donde con el descargable os descargáis las fichitas y el dado y podéis jugar en familia, que además con los otros cuentos de Plant Animals están conectados unas con otras y hay una serie en función del número que sacáis, pues hay una serie de retos y de pruebas que hay que ir superando a través de este laberinto tan divertido. Bueno, os animamos, nos soléis preguntar, son libros que están no solamente en la página web de la editorial Sentir, sino en grandes distribuidores como AFNAC, Casa del Libro, El Corte Inglés, etc. Y creo que tenemos, no sé si alguien quiere preguntar, exponer alguna duda, alguna situación que quiera consultarle a la autora, aprovechando que está aquí. No hacemos terapias express, ¿no, Begoña? Que hay veces que nos piden milagros así como muy rápidos, pero sí, yo sí que quiero aprovechar en casos de niños, como tú decías, ¿no? Que hay una parte muy evolutiva, como también explicas muy bien en las recomendaciones, dentro de la parte del miedo. No sé si es fácil poder discriminar, ¿no? ¿Cuál es el límite entre un miedo saludable y un miedo que a lo mejor nos bloquea y puede derivar a lo mejor en algún tipo de fobias, ¿no? No sé cómo podemos detectarlo y podemos prevenirlo con la infancia, porque además estos son cuentos que están orientados en torno desde los 2 añitos hasta los 7, 8 años. Mira, yo creo, Mercedes, por mi experiencia te hablo, hay miedos que son propios de la edad y hay miedos que cuando vas creciendo los vas dejando atrás. Por ejemplo, a ver, ningún adulto mira debajo de la cama a ver si hay un fantasma porque hace mucho que hemos superado, espero que todos y todas, el miedo a los fantasmas. Pero para un niño que vive en la etapa imaginativa, para una niña que cree en estos dibujos animados que ve y que donde aparece un fantasma que se esconde en su armario, pues es normal que durante una etapa, pero los adultos van viendo que en un momento dado lo superan, ya no abren el armario, ya no miran debajo de la cama, ya se acercan a un perro y lo acarician, ya no tienen, o sea,
cuando vemos que se van superando las etapas, vemos que el desarrollo emocional es natural en esta emoción y en otras. Pero, por ejemplo, cuando un miedo es como algo rígido, algo que ese niño o esa niña va cumpliendo 6 y 7 años, pero sigue abriendo la puerta del armario 4 veces. Estamos ya hablando de que puede haber un trastorno ya psicológico, que puede ser incluso un TOC, porque muchas personas con trastorno obsesivo-compulsivo, sus reacciones están provocadas por miedos. Y la manera de controlar es con rituales. Si, por ejemplo, un niño tiene que hacer determinado ritual antes de acostarse, tiene que mirar por todos los sitios, y tiene ya 6, 7 años, y no es algo pasajero que esté relacionado con una experiencia o con un cuento que ha leído o con unos dibujos que ha visto, nos puede llamar la atención y decir, voy a consultar con un psicólogo para ver por qué no es capaz. Pero sobre todo hay una cosa básica. Cuando el adulto, mejor dicho, cuando el niño o niña lo habla con el adulto interviene y ve que no hay efecto, es decir, que por más que ayuda, por más que acompaña a ese miedo, por más que cambia un poco las rutinas para ver si ese niño ya no hace lo mismo todas las noches antes de acostarse y se siente seguro. Cuando el adulto le da seguridad, le cuenta el cuento, le canta una canción, hacen un poquito de cosquillas, se ríen, pero el niño se vuelve a levantar de la cama para mirar todo y dice, mi intervención no vale, ya estamos ahí ante una posible, por lo menos, inicio de una problemática psicológica, de tipo psicológico, entonces es bueno consultar. Pero hay miedos que van superándose casi de forma natural. Cuando alguien se estanca y ya nos encontramos además con que vamos a decir, la intervención familiar no es suficiente, entonces ya hay que consultar a un psicólogo. Y también cuando, por ejemplo, se mantienen en el tiempo miedos que corresponden a otra etapa evolutiva. Es decir, la etapa de fantasía hasta los 6 años, 7 años puede ser posible, pero si con 10 años una persona, un niño o una niña de 10 años ve una película de monstruos y sueña con los monstruos y tiene terror a los monstruos y está, vamos, que le da terror salir de casa porque puede haber un monstruo, estamos diciendo no corresponde a su edad. Evolutivamente, si esto fuera con 5 o 6 años no pasaba nada, pero con 8, con 10 años no tiene sentido. Con lo cual también esos son indicadores, ¿no? Que nos dan como alarmas, pequeñas alarmas, que es bueno que nos hagan consultar con un psicólogo. Claro, porque esa sería otra duda que me surge, ¿no? Estos cuentos están creados y sobre todo orientados muy a la prevención, ¿no? ¿Cómo podemos evitar que ciertas familias no tengan que recurrir a un psicólogo o psicóloga, que sabemos que no está al alcance de todo el mundo, y a través de estos cuentos como de autoayuda para la familia y para los peques, pueden normalizar o pueden sensibilizarse un poco más, en este caso, por el miedo? Pero ¿en qué momentos, como papis y mamis, el cuento nos serviría, pero convendría consultar, o en qué situaciones ya sí que debemos consultar con un profesional de la psicología? Claro, en esos casos en donde la ayuda del adulto no sirve para nada, no vemos ninguna modificación, y en aquellos casos que se ha cristalizado un miedo y esa persona le limita ya la vida, porque hay miedos, como digo, que nos sirven para proteger, pero si un niño, por ejemplo, se niega a entrar en el agua de una piscina año tras año, es decir, aunque tú digas, si es que vas a aprender a nadar y yo te voy a enseñar y yo me voy a meter en la piscina contigo, pero si es terror al agua, habrá que ver si tiene que ver con una experiencia, como hemos dicho antes, que puede haberle dejado grabado, porque hay niños, por ejemplo, que se han caído a una piscina cuando no sabían nadar, entonces han tenido la sensación, como he dicho antes en el mar, de ahogo, la sensación de muerte, entonces el cerebro graba agua, miedo, agua del mar o de la piscina puede ser un elemento. ¿Qué es lo que tenemos que aportar? Pues unas estrategias. Te voy a enseñar a nadar para que tú cuando estés en el agua, pero tiene que haber como una facilidad para superar eso. Si hay una resistencia y continuamente se niega ese niño, incluso a veces yo me he encontrado niños que no permiten que el agua de la ducha les caiga a la cara. O sea, que es tal el terror al agua, claro, eso es una limitación. Eso es una limitación que les va a impedir pues, que vayan a cualquier lugar y puedan disfrutar del agua, o que incluso se puedan duchar tranquilamente sin un adulto delante. Entonces, yo creo que hay que notar eso, cuando a nivel psicológico o la intensidad de la emoción es muy fuerte y no corresponde al estímulo, hay una desproporción, ¿no?, de expresión emocional cuando el estímulo es mínimo, o cuando no es capaz de superarlo ni siquiera con la ayuda de la familia. Entonces ya tiene que intervenir un psicólogo o una psicóloga y dar pautas y ver también cuál es un poco el origen, porque a veces las experiencias de miedo no son o no están por lo menos en la mente de los adultos de la familia.
Es decir, han podido vivir situaciones de miedo en un campamento de verano, en el colegio, en una situación que ha estado en casa de los tíos. Si la familia directa no se ha enterado, puede que no sepa el origen de ese miedo, ¿no? Y decir, es que de repente le apareció esto. No, de repente no, tiene que haber un detonante. Entonces, los psicólogos, las psicólogas, lo que hacemos es buscar ese detonante y ayudarle o bien a que se enfrente a eso o a que lo supere o a que baje el nivel de intensidad. Distintas estrategias hasta que el niño o la niña se empodere y sea capaz con sus propios recursos de enfrentarse a ese miedo y superarlo. Y es entonces cuando él o ella demuestra esa valentía que todos tenemos, ¿no? Y es capaz de aumentar su autoestima y de hacer frente, pues, a esos retos o a esas dificultades que pueden ser diferentes en distintas edades, pero no por eso son dramáticas, ¿eh? Es que para muchos niños es un peso tremendo el llevar la carga de los miedos y sobre todo no poderlo hablar con los adultos, porque en cuanto ya pones nombre y ya hablas con los adultos, las cosas empiezan a cambiar, sobre todo unos adultos empáticos y comprensivos, ¿no? Que te escuchan y no te juzgan. Qué bien, muchísimas gracias, Begoña. Creo que este ratito todas hemos podido comprender un poquito más a miedo y ver cómo esta parte como positiva, ¿no? Adaptativa y funcional y necesaria, ¿no? Para nuestro día a día y que el miedo está ahí y que es verdad que tiene muy mala fama, ¿no? El miedo parece que es algo, sí. pero que lo necesitamos, ¿no? Y que nos ayuda también a crecer y a madurar. Begoña, no sé si quieres dar alguna última recomendación o decir alguna cosa antes de despedirnos. Simplemente recordar, el miedo es una emoción universal, tiene su función, garantiza nuestra supervivencia. Tenemos que hablar de los miedos en familia, tenemos que acompañar a nuestros hijos e hijas a enfrentarse a sus miedos si se sienten preparados, nunca forzarles, nunca, porque podemos crear el efecto rebote. Y por último, legitimar todas las emociones, no solamente el miedo, todas las emociones de niños y niñas, porque es la manera de que empiecen a crecer seguros, con confianza en los adultos y en sí mismos, y sobre todo que a través del miedo comprendan que van a desarrollar la prudencia. Y un adulto sereno, tranquilo, que con recursos internos y prudente, pues no se va a exponer a peligros. Cosa que en los adolescentes vemos que todavía no alcanzan la madurez, pues muchas veces se exponen a peligros, pero porque quieren demostrar a los demás que son personas que no tienen miedo. Pero si les enseñamos esa idea de que el que es valiente no es el que no tiene miedo, sino el que es capaz de enfrentarse a sus miedos, yo creo que les hacemos un gran favor. Muy bien, Begoña Ibarrola, gran experta en inteligencia emocional. Como dice, tenemos que hablar más de las emociones en familia, que parece que hay veces que es como un tema tabú y es muy necesario, ¿no? El que podamos expresar emociones, aunque sean desagradables, pero que tenemos que legitimarlas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Muchas gracias, Begoña. Igualmente, si queréis escucharla un poquito más, tuvimos ya la ocasión de hacer la presentación de este cuento de manera presencial en la FNAC de Goya y la compañera de comunicación también lo pudo grabar y editar y lo tenéis en nuestro canal de YouTube. Aprovecho también para agradecer a Andrea, nuestra otra compañera de comunicación, por estar detrás haciendo posible toda la parte técnica. Y recordaros que tenemos este fin de semana, para los que estáis en Madrid, estamos en la Feria del Libro. El domingo estarán Javier Urra y Rafa Guerrero. No me acuerdo de la caseta, pero seguro que están en las redes sociales de la Editorial Sentir, que hemos colgado ahí los carteles, por si os apetece pasaros y hacer una visita. Y dentro de una semana, el próximo miércoles, tenemos la presentación del Crecicuento de la comida, cómo gestionar también el tema de la comida, que a veces sabemos que es un poco conflictivo, y cómo comer conscientemente y disfrutar de la comida. Y hasta aquí nos despedimos, Begoña. Muchísimas gracias. La verdad que es un placer siempre escucharte, además que este taller ha sido muy diferente al que hicimos también en la FNAC de Goya, así que os recomiendo que también lo podáis consultar. Y la verdad que nos agrada mucho saber que seguimos colaborando contigo en Sentir y que vamos a tener nuevas publicaciones contigo, así que nada, estupendo. Gracias por tu tiempo. Y gracias a ti, Mercedes, y a la editorial por confiar en mi trabajo, ¿no? Muchas gracias. Estupendo. Y a todas las personas que nos están escuchando, y a Andrea. Muy bien. Pues a seguir cuidándose mucho y nos vemos pronto. Un beso fuerte para todos y todas. Muy bien.